Me dijiste quiero pero no puedo. Quiero pero no puedo. Me dijiste quiero pero no puedo. Me dijiste quiero pero no puedo. Quiero pero... Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buenas tardes, muy acalorada tarde, 31 grados y medio aquí en Buenos Aires. Y dijeron casi 35 de sensación térmica. Así que, bueno. Pero consolémonos, en Corrientes afirmaron hace un rato que hacía 50. Está bien, entonces estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Un día templado. Exacto, no nos tenemos que quejar. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan desde aquí, desde el otro lado del Atlántico. Les dejamos el teléfono para mensajes, el 11-6516-4446. Saludamos a nuestros compañeros que ya lo escucharon, Daniel Campione, Nadia Ortiz, ¿cómo están? A nuestro operador, el Chino, buenas tardes. Y bueno, arrancamos con el programa de hoy. El paradigma que guía a la libertad avanza, tal como lo dice David Cufré en su nota de página 12 del día de hoy, es el mismo que expresaba la ultraderecha durante la pandemia. Que mueran los que tengan que morir. El objetivo es producir una transformación aguda y permanente de la estructura social, como la última dictadura, que concentre aún más la riqueza en pocas manos y que anule las aspiraciones de igualdad. El fin es imponer el individualismo extremo como principio rector. La pregunta es, ¿lo lograrán? La versión de los libertarios de que este ajuste descomunal es transitorio choca con la historia y con el presente. Esto había que hacerlo. A diferencia de otros procesos políticos, fuimos muy explícitos durante la campaña. Nadie puede decir que esto no lo propusimos como plataforma y no nos da la autoridad que de otra manera no hubiéramos tenido. Es algo estrictamente transitorio, manifestó Alfonso Prat Gay en marzo del 2016. Domingo Cavallo también aseguró que en el ajuste del 2001 era transitorio. En 1976, José Alfredo Martínez de Hoz prometió igualmente que el ajuste de la dictadura sería por un tiempo. El paquete de reformas estructurales que presentará la próxima semana el gobierno con cambios en materia laboral, previsional e impositiva, dejan en evidencia que, según su proyecto, el ajuste llega para quedarse. Como lo mencionamos antes en editoriales pasadas de este mismo programa, desde el nuevo oficialismo se insistió en que, frente a la hipotética inacción de un Congreso en el que no tendría mayoría, desempolvaría el mecanismo de la consulta popular. Nos quedamos con 4 frases de Gandhi para pensar en un nosotros. La pobreza es la peor forma de violencia. El miedo tiene su utilidad,
pero la cobardía no. El futuro depende de lo que hagas hoy. Sé el cambio que querrías ver en el mundo. Bien, gracias por tu editorial, Nadia. Ahora vamos a dar paso a una entrevista, pero previamente vamos a hacer un raconto de la entrevistada, ya que el pasado día 14 de diciembre, la artista interdisciplinaria argentino-gallega Gabriela Canaves Miñones presentó su obra audiovisual participativa titulada Retazos de Tiempo, que es un collage contemporáneo para una odisea secular. Es una acción poética transversal. Gabriela es sobrina nieta de José Miñones Bernardes, político, abogado y empresario e innovador gallego, quien acabó siendo condenado a muerte. Un hombre que podría haber cambiado la historia de Galicia y que Franco fusiló para hacerse con su imperio empresarial. Un gallego que luchó hasta su último día proclamando su inocencia. Gabriela Canaves Miñones es actriz egresada del IUNA. Ha trabajado desde 1990 en televisión, cine y teatro, tanto delante como detrás de cámaras, en forma comercial e independiente. Entre otros, se ha perfeccionado con Cristina Vanegas, Ricardo Bartiz, Fura dels Baus, Odín Teatret en el área teatral y con Mauricio Cartún y Sabrina Fargi en guión y dramaturgia. Dirige casting desde 1998 y trabaja también como realizadora audiovisual. Actualmente reside en Patagonia, donde gestó y coordina PEPA, Performance en Patagonia. Actualmente está viviendo ya en España. Además de continuar con la docencia, la realización y la fotografía, en este momento ha terminado su 6º cortometraje independiente. Sí, algo muy importante es que este material audiovisual, Retazos de Tiempo, es un proyecto que ha sido declarado de interés cultural en Argentina por varios espacios culturales, ¿no? Desde universidades, el Museo de la Inmigración, Cava, emplazado desde 1974 en el viejo Hotel de Inmigrantes, también por la ARMH Argentina, también por la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, dependiente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, y a su vez cuenta en España con el respaldo de la Casa de la Cultura de Corcubión, en La Coruña. Y muchas otras más asociaciones de memoristas. Y bueno, para nosotros es muy interesante escucharla a ella de viva voz, quien se encuentra en Vigo desde hace varios meses viviendo. Y bueno, y no sé si nos estás escuchando, Gabriela. Hola, buenas tardes, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, bien. Buenas tardes, Gabriela. Bien. Bueno, Gaby. Hola, ¿cómo andan? Bien, acá soportando el clima, entre otras cosas, ¿no? Soportando varias cosas. Varios climas. Sí, exacto. Sí. Bueno, Gabriela, Tremendo. ¿vos cómo andás por allá? Bueno, bien, acá soportando el invierno. Y claro, ahora estoy de sobremesa, son las 10:30 de la noche y hace frío. Pero bien. Sí. Estoy bien. Yo vi que estaban ahí como diciendo, no, pero reside en Patagonia, no, pero reside en España. Y la realidad real es que resido en los dos lugares. Ajá, ok, bien. Y bien. no tengo... O sea que las dos dijimos la verdad. Exactamente. Qué bueno. Es como que, bueno, nada, está dependiendo un poco de este proyecto, el ir y venir, hasta que, bueno, el ir y venir ya no se sostenga. Pero bueno, por ahora se sostiene. Ahora en enero, de hecho, voy para allá. Ah, sí, claro. Buenísimo. Bueno, Gaby, quisiéramos que nos hables sobre retrasos de tiempo. Retazos. Sí. Bueno, retazos. Bueno, es una obra, como bien decían, es una obra contemporánea porque es un poco multidisciplinar, tiene una parte audiovisual muy importante que
que recoge algunos testimonios de gente estoy teniendo como un retorno muy... Sí, como ahí, mucho ruido. Ahí me parece que ya no se escucha. Ahí no. Ah, perfecto. Porque me estaba ya desconcentrando. Sí, me imaginé. Bueno, ¿en qué está? Esto que sí, que tiene una parte muy importante audiovisual, donde he estado recopilando en principio información sobre mi familia materna, que se exiliaron porque, bueno, si no corrían la misma suerte o mala suerte de mi tío abuelo, mi abuelo y el otro tío abuelo, que eran los tres republicanos muy militantes, muy politizados. Nada, si no se escapaban para algún lado, bueno, nada. Entonces, bueno, estuve recopilando información de mi familia, o sea que en un principio fue una cuestión más mía y autobiográfica y tal. Y después, como recorriendo acá los territorios, digo, Galicia y los lugares donde vivió mi familia. ¿Dónde vivió tu familia, Gabriela? ¿En qué partes? Bueno, mi mamá y su familia materna son de La Coruña. Mi mamá nació en La Coruña, en la ciudad de La Coruña. Y los tíos republicanos y mi abuelo eran de un pueblito que se llama Corcubión, que está en la Costa da Morte. La Costa da Morte es la punta de arriba, noroeste de Galicia, que está ahí muy cerca de Finisterre, por esa zona, para que se ubiquen. Sí, gracias. Y bueno, la familia esta de mi abuelo, bueno, sobre todo ellos tres, como bien decían, ¿no? Era, sobre todo el tío abuelo fusilado, era un hombre muy activo, de empresario, y bueno, a Franco no le gustaba mucho todo lo que hacía. Eran muy progresistas, entonces estaba avanzando mucho, ya tenía proyectos de líneas de tren, tenía la eléctrica, entonces era como, bueno, basta. Tremendo. Y bueno, nada, en realidad, o sea, yo quise conocer un poco sobre el tema familiar y después me di cuenta de que había tantas historias similares, paralelas, que se cruzaban y historias de exilio, de inmigración, toda la diáspora enorme de gallegos que fueron para allá y bueno, nada, me metí en este proyecto que es bastante enorme. Y aparte es duro, ¿viste? Sí. Es duro y sobre todo para alguien que se dedica al arte, ¿viste? Que supuestamente los artistas somos muy sensibles, entonces claro. como que recién ahora, ¿viste? Me emociono mucho, o sea, cada vez que hablo de proyecto me emociono mucho. Yo ya con el tiempo, bueno, ya como he hablado bastante, ya no o sea, puedo aguantar y seguir hablando, ¿no? Como ahora, pero en general se me hace muy fuerte. ¿Cuál es? Sí. No, quería hablar, Gladys. Quería decir, hay una frase que leí que es hermosa y la voy a decir y me gustaría que la apliques un poquito más, que es, la historia no se construye como acumulación de pasados, sino como acumulación de presentes, desde los que se proyectan esos pasados. Es hermosa la frase. Es genial esa frase, sí. Genial. Es una cita, ¿no? Es una cita de Oscar Cornau, de un libro de la introducción de un libro de una alemana que escribe mucho sobre lo que es, digamos, performance, o sea, lo que es el arte vivo, ¿no? El arte contemporáneo, arte vivo. Entonces, yo la tomé esa frase y me la guardé para mí, porque para mí es así, tiene que ver con eso la obra, es como ir recogiendo historias del presente que tal vez sean hasta anecdóticas, pero es lo que quedó y si no las recogemos ahora, ¿cuándo?
y nos quedamos sin memoria y nos quedamos, o sea, con todo lo que pasó, acá la mayoría de la gente no sabe. Claro. Y yo ahora, por ejemplo, sé más que mi madre de la historia de mi familia. Mira. Yo voy y le cuento cosas a mi madre, porque claro, sus padres no hablaban. Mi abuelo y mi abuela se quedaron tan tristes en Buenos Aires. Mi abuela se murió a los 10 años de llegar a Buenos Aires, menos, 8. Muy joven, muy ¿no? joven. Y mi abuelo 10 años después, claro, porque, a ver, un escarnio aparte sufrieron. La familia de mi abuela encima eran conservadores, pero mal. No la dejaban ir para allá. Primero se escapó mi abuelo, mirá qué loca la historia, porque primero se escapó mi abuelo por Lisboa, lo tenían preso en un garage enfrente de su casa, en el mismo pueblo, y le hacían sacar bueno, nada, no voy a contar, no voy a spoilear la obra, pero era algo tremendo. y entonces mi abuelo se pudo escapar, mi abuela estaba embarazada de mi mamá. Y mi mamá nació acá en La Coruña y recién los dejaron irse 3 años después. Entonces mi abuelo conoció a mi mamá a los 3 años en Buenos Aires. Porque no la dejaban irse a la abuela, ¿viste? La familia conservadora no quería. También, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Hasta eran 2 hermanas, ¿no? 2 hermanas de familia ultraconservadora. Se casaron con estos 2 hermanos ultra republicanos. Qué justo, no tenías otro para mirar, ¿no? Claro. Qué oportuno. ¿Te das cuenta? Por favor. Que eran unos guapos, eran muy guapos. Imagínate, eran unos genios. Entonces, bueno, nada, yo trato justamente de esto, ¿no? De ponerle, yo digo que es como transmutar un poco el drama, ¿no? Porque el drama está y nunca va a dejar de estar. Pero transmutarlo un poco en compartir las entrevistas, hacer una vez que, a ver, yo proyecto el audiovisual, ¿no? Sí. Después tengo ahí para que la gente pueda dibujar, escribir, y después hacemos unos barcos de papel que los llevamos al mar. Y ahí cierra la obra. Todo un símbolo. Entonces, por ejemplo, exactamente. Entonces, se arman cosas muy interesantes. O sea, yo hasta ahora hice 3 presentaciones acá en Galicia como de prueba, ensayo, error. A ver cómo, ¿no? Y hasta que se termine de formatear la obra. Entonces dije, bueno, a ver si funciona esto de que la gente participe. Y la verdad que funciona, ¿viste? Al principio la gente la gente es tímida, obvio. ¿Es amplia la participación, Gabriela? ¿Es amplia la participación? Supongo que deben de ser asociaciones memoristas o es público en general que se siente atraído. No. Yo lo he presentado en 3 lugares de fundaciones de arte contemporáneo. Y no, la gente que va, o sea, va poca gente porque no me conocen a mí todavía acá y bueno, se hace la convocatoria que se pueda, y la gente que va es público en general, y aparte va gente de todos los colores, ha ido. Claro, exacto. Y eso es como, claro, y eso es lo que está bueno también. O sea, el proyecto no está cerrado a un color, pero evidentemente lo tiene, porque ¿quiénes son mis favoritos? Mi abuelo y mi tío, y mi tío abuelo, obvio. Entonces, claro, o sea, no es tendencioso, no baja línea, pero igual. Pero cuenta la historia, cuenta la historia. Gaby, exactamente, sí. Te quería hacer una pregunta en torno a algo que dijiste antes, cuando hablaste de los exilios y de los cruces y de las historias paralelas, y en Argentina tenemos muchos, y tu caso seguramente lo es, esa historia tipo aquella película, probablemente vos seas muy joven para haberla visto, El exilio de Gardel, ¿no? De la ida y la vuelta. Sí. Entonces te quería preguntar cuánto tiene que ver en la obra esta argentinidad, galleguidad tuya. Y todo, es absolutamente todo, porque es lo que me motivó a llevar adelante la obra. Imagínate que yo, así como no hablaron mis abuelos y no habló mi mamá,
yo no tenía ni idea de lo que había pasado. O sea, primero busqué la historia de mi viejo, no encontré nada. Mi viejo se murió re joven, era comunista, la dictadura la pasó re mal, bueno, chao, nada. Y dije, bueno, busco por el lado de mi mamá. Y me vine, o sea, hice toda una movida, me vine para acá el año pasado a conocer estos lugares, volví a Patagonia y dije, bueno, me parece que va por acá, volví, aparte con tanta información, viste que pobre, mi mamá, llegué y dije, bueno, basta, no le cuento más, porque pobre, se me va a desmayar. Claro, imagínate que de golpe le llego, no, porque esto, el abuelo, el tío, esto, viste, y mi mamá así, pobrecita. Dije, bueno, no, basta. Me fui a Patagonia, me organicé, yo estaba viviendo en Puerto Madryn, porque yo soy de allá, y dije, bueno, apuesto a este proyecto, porque hay tanto material, que es un proyecto que puede no tener techo, o sea, el techo lo tengo que poner yo. Porque imagínate que yo puedo hacer entrevistas millones, porque está lleno de gente que viene y te cuenta una historia, ya sea de exiliado, de inmigración, de paseado, de esto, del otro, cosas tristes, cosas más o menos no tan tristes, unos que se encontraron en el barco, se enamoraron, después allá no se encontraron más. O sea, historias que son buenísimas, buenísimas, interesantes, ¿no? Porque son historias fuertes. Son jugosas, tienen... Exacto. Y aparte, bueno, suelo irme por las ramas y no tengo mucho poder de síntesis. No, está bien, te estamos escuchando muy bien. Me vuelven a encaminar. Bueno, ustedes cualquier cosa me vuelven a la ruta, me sacan de la banquina. Bueno, ya me perdí otra vez. No, voy a esto, ¿no? Como que la práctica artística en general, o sea, sobre todo esto del arte contemporáneo, que se trabaja mucho con las biografías, los territorios, ¿no? La vida cotidiana, actual, ¿sí? Ya, o sea, estamos hablando del arte contemporáneo, es más conceptual, ¿no? Uh-huh. No es lo contemplativo, que vas y miras un cuadro y decís qué bien que pintaba Leonardo, no sé, que está buenísimo también, pero es otra cosa, ¿no? Exacto. O sea, ahora el arte contemporáneo tiene más que ver con la vida y con lo que nos pasa. Entonces, hay algo en esta práctica artística que puede ser muy reparador. Y aparte ponerle como, por ejemplo, yo me puse a pintar los retratos de todos estos personajes y los puse con color, así son como de historieta, ¿no? Y tienen fondo verde, ¿no? Que el verde es como un color que calma. Entonces, sin darte cuenta, es como que vas reparando tu propia historia mientras vas haciendo una práctica artística que está bueno, que es lo mío, o sea, yo me dedico a eso desde muy chica, no sé hacer otra cosa, como que no puedo hacer otra cosa, como que le da sentido a mi vida. Entonces digo, bueno, capaz esto lo puedo compartir y capaz que a alguien más le sirve, le viene bien, y es muy lindo, porque a veces, o sea, en estas presentaciones siempre vienen 2 o 3 personas a contarme sus cuestiones, a contármelas a mí. O siempre se prende alguien a hacer la entrevista para el audiovisual. O van y hacen el dibujito en el barco y después llevamos el barco al mar. O sea que evidentemente algo ahí empatiza. Claro, le llegó. Sí. Gaby, ya para cerrar nuestra entrevista, quisiéramos porque este programa lo escuchan mucho allá del otro lado del Atlántico, donde vos te encontrás, y es un programa que lo difunden después de que lo escuchan hoy, bueno, sigue como circulando, y sí nos gustaría, primero que si vas a hacer otra nueva presentación, si tenés alguna información para compartir con nuestras y nuestros oyentes de alguna fecha o alguna otra actividad que también que vayas a difundir. Nosotros somos un canal de comunicación. Sí.
Me gustaría facilitarles, por ejemplo, mi Instagram. Sí. Y que toda la gente que le interese subirse a esta historia, compartirme sus historias, Sí. o lo que quieran, hablar conmigo, no sé, lo que quieran, lo que se les ocurra, que se quieran contactar conmigo, que me escriban yo uso más que nada Instagram. ¿Cuál es el Instagram para nuestros oyentes? Mi Instagram es @ga de Gabriela, Sí. sea Cannabis, Cannabis con B corta, V, como le dicen acá. Sí. Cannabis, Cannabis. Muy bien. Sí, se pueden comunicar por ahí y pueden ir viendo todo lo que va avanzando el proyecto, lo que voy haciendo. En este momento estoy como cerrando esta etapa, que para mí es la segunda etapa del proyecto, que fue como de ensayos, estos ensayos que estuve haciendo acá en la ría, de donde se fueron mi abuela y mi mamá con 3 añitos. Estoy justo frente a la ría. Bueno, qué lindo. Sí, y ahora bueno, voy un rato para allá a hacer cuestiones burocráticas. Tengo que también, estoy con cuestiones burocráticas ahora que tienen que ver con el proyecto, porque imagínate que yo tengo que seguir adelante de alguna manera. Sí. Entonces, Cuando venís en enero para acá, sí, entonces pero nos estaremos viendo sí, pues, seguramente. Sí, seguro que nos estamos viendo. Bueno, genial, genial, sí. Bueno. En enero voy a estar unos días en Buenos Aires y después voy unos días a la Patagonia. Cuando esos días que estés en Buenos Aires, seguro nos podemos ver. En la Patagonia ya un poco más Sí, difícil. Dale, no, claro. estaría Está caro el más difícil, pero estaría es- más poco pero está accesible el lindo. transporte, pero bueno. Bueno, dale, nos vemos en Buenos Aires, genial, Bueno, genial. muchas gracias, Gaby. Te Y mandamos un acá, beso. y nada, la gente, gracias. Si se quieren comunicar, todo el mundo está súper bienvenido, bienvenida y bienvenide a escribirme por Instagram. Lo vamos Bien, a difundir. lo vamos a difundir y te vamos a escribir también. Gracias. Gracias. Buenas Saludos. tardes. Gracias, Gabriela. Buenas noches y muchas gracias, Saludos. Gaby. Gracias. Gracias a ustedes. Besos. Buenas noches. Buenas noches. Besos. Besos. Bien, hermosa entrevista hemos tenido y ahora vamos a escuchar un temita musical Sí. de Cancerbero que se llama ¿Hasta cuándo? No sé si directamente relacionado con la actuación, no sé, yo no lo uno Extra, se reveló la naturaleza. Animales tienen a cazadores de presas. Osos, cocodrilos y otras especies violentas matan gente para usar su piel en una cruel empresa. Lo dicen los medios y la gente lo comenta. Osos con alfombras de humanos para sus cuevas. Cráneos de hombres disecados, los venados pegan en paredes de bares que solo animales frecuentan. Animales que escapan del zoológico hartos, encerrando en jaulas a políticos nefastos. El señor lagarto viste un sombrero muy alto, hecho con piel de humanos cazados en la jungla de asfalto. Árboles se levantaron de la tierra espesa, donde clavaron a los humanos de cabeza, que después con una sierra eléctrica cortaron y usaron sus cadáveres para fabricar mesas. Solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Y solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Extra, la naturaleza nos invade. Los periódicos lo dicen, la gente lo sabe. Flora y fauna se organizaron y arrojaron contaminación letal al corazón de las ciudades. Muchos advirtieron lo que ninguno creyó. Muchos comenzaron lo que ninguno escuchó. Que con máscaras de oxígeno del mar salieron miles de ballenas disparando al que les disparó. No, extra, la naturaleza enfurecieron. Gritan las personas, salen todos los noticieros. Videos aficionados captaron peleas de humanos esclavos, de perros bravos que los rodean. Prendas de piel de mujer en cuerpos de culebra. Hombre apuñalado por toro que no da tregua. Seres humanos maltratados, amaestrados, ridiculizados en los actos del circo en la selva. Y solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando
el último árbol se desplome. Será entonces cuando noten que el dinero no se come. Solo Cuando, el último río esté envenenado, cuando, el último pez ya esté pescado, cuando. el último árbol se desplome. Será entonces cuando noten que el dinero no se come. Animales extinguidos por el ser humano resucitan entre los muertos para cobrarnos años de inconsciencia, sin clemencia o negligencia de parte de seres que supuestamente piensan, y continuando con la información siguen sin descubrir otro planeta en apta condición para invadir y destruir, acelerando así la inevitable extinción. Cuando, Hasta Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Pronto despunta jugando con el equipo del pueblo. Cuando apenas contaba con 18 años, el club de la capital, Osasuna, lo ficha para completar su plantilla ante la ilusionante temporada de inauguración de la Liga Española. Pero Andrés Jasso abandonará muy pronto su tierra. El fútbol ofrecía tentadoras oportunidades. Zaragoza, Sabadell, Valencia. Pero cuando llegaba el final de temporada, Jasso siempre volvía a casa. Lo hacía de forma triunfal por la avenida Zumalacárregui de una Mélida ya republicana. Los críos corrían para ver de cerca a aquel idolatrado vecino que protagonizaba sus colecciones de cajas de cerillas ilustradas. En 1935, al no tener las oportunidades necesarias en un Valencia de primera división, ficha por el Sporting de Gijón. Con los asturianos disputa su temporada más ilusionante hasta la fecha. Rozan el primer ascenso a primera división. Jasso tuvo una actuación prometedora. Marcó 8 goles en los 12 partidos que disputó antes de caer lesionado. Sin embargo, no será la lesión de rodilla la que ponga el punto final a su carrera. Verano de 1936. La tensión política y social va en aumento en todo el país. Asturias, Pamplona, Mélida. Llega el 18 de julio. Llega el golpe de estado militar. Los campesinos no tienen nada. No tienen por qué tener miedo. Pero los primeros días del alzamiento son cruentos en Navarra. Se suceden las detenciones, se multiplican los asesinatos. Las noticias vuelan. El hermano mayor, Aurelio, huye del pueblo. Escapa a las Bardenas. Deja atrás a su esposa y a sus 3 hijos pequeños, a su padre y a su madre. No sabe que no los volverá a ver. Ignora que es el último viaje a las Bardenas, que no habrá vuelta, que jamás volverá a besar a su hija, la que le espera noche tras noche peleando con el sueño, a la que embelesado por el paisaje del desierto había bautizado con el nombre de Áurea, dorada. Poco después José, el hijo menor, es reclutado por el bando nacional. Es obligado a alistarse al tercio de Sanjurjo y marcha para Zaragoza. Pasan las semanas, los meses. No hay noticias de ninguno de los 3. La esperanza se mantiene ante la inconsciencia de la dimensión de la tragedia. Las noticias llegarán con el tiempo junto al silencio. José fue fusilado junto a otros 225 republicanos frente a la Academia Militar de Zaragoza. Aurelio atravesó las Bardenas y logró llegar a territorio republicano. Moriría en noviembre de 1936 defendiendo Madrid. De Andrés nunca llegaron noticias. Simplemente desapareció. La familia Jasso quedó hundida y marcada, obligada a vivir con las puertas y ventanas abiertas, a ondear un trapo blanco en su carro. Demetria nunca se sobrepuso a la pérdida de sus hijos. Vivió llorando,
nunca dejó de hacerlo. Lloró tanto que quedó ciega, asegura su nieta Áurea. La pequeña creció llena de dudas. ¿Por qué tantos llantos? ¿Por qué no tenía padre? ¿Por qué no tenía tíos? Con el tiempo empezó a buscar explicaciones, noticias, lugares, tumbas y fosas. Áurea se convirtió en un cerro solitario, desgarrado por la pena, en mitad de aquel desértico silencio, en un dorado cabezo que se alzaba sobre el desierto de desconsuelo que dejó la guerra. Encontró testimonios y documentos que aclaran los últimos pasos de Aurelio y José, algo que logró apaciguar su inquietud, aunque ahonda el pesar de no poder trasladar sus cuerpos con ella. También halló noticias de Andrés. El futbolista decidió cambiar el campo de fútbol por el de batalla. Su apellido desaparecería de las crónicas de los pocos partidos y entrenamientos que realizó el Sporting de Gijón, a la vez que aparecería en el listado de milicianos que componían el batallón Galicia. Poco más se sabe. La niebla de la incertidumbre cubre su rastro. Los indicios apuntan que debió seguir la vía de escape de los milicianos hacia el País Vasco, la que discurría por Cangas de Onís, villa cruelmente asediada por la Legión Cóndor. Nadie sabe qué pasó realmente con aquel futbolista admirado por todo un pueblo, aquel que centraba la atención de todos los vecinos en sus salpicadas visitas a casa cargado de regalos. Todos son suposiciones que agigantan la amargura de una familia que aún sangra por la herida del olvido. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bien, vamos a escuchar tu columna, Daniel, que se denomina Margarita Nelken, socialista y feminista. Exactamente. Vamos a hablar de esta mujer, nacida en la ciudad de Madrid en 1894, aunque en algunos lugares aparecen fechas ligeramente diferentes, 1896, 1892, y murió en el exilio, largo exilio, en el Distrito Federal de México, en 1968. Traté de enfatizar el nació en Madrid porque fue un motivo, iba a decir de conflicto, pero en realidad habría que manifestar de persecución hacia ella. Se la acusó desde las fuerzas de la derecha durante mucho tiempo, con la mala fe más completa, de ser extranjera. ¿Qué había de verdad en esto? Había nacido en un barrio céntrico de Madrid. Ocurre que el padre era español también como ella, pero era descendiente de judíos alemanes. Y la madre, nacida en Francia, también era judía de origen alemán. Eso convertía en la visión de los nacionalcatólicos rampantes que orquestaban el franquismo a Margarita en una extranjera, y además poco menos que le quitaba la condición humana. Después vamos a ver algunas de las bellezas, en sentido irónico por supuesto, sí, que el franquismo dijo de Margarita Nelken. Ella recibió una educación muy esmerada, un poco en la línea de la familia era adinerada, el padre, ya lo dije, era un joyero muy rico, y entonces recibió una educación de alto nivel. Las familias judías tenían cierta tradición, en épocas en que esto no era común, de que también las hijas mujeres, y a veces especialmente las hijas mujeres, pudieran acceder a una educación más o menos completa.
Ella desde niña manifestó inclinación por la pintura, las letras, la música, y a los 15 años ya escribió un artículo que le publicaron en una revista de Londres sobre frescos de Goya en San Antonio de la Florida. Margarita no fue pintora, finalmente dejó esa afición o esa vocación, pero toda su vida fue una crítica de arte y también de literatura. Esa constituyó una de sus líneas de vida, más que de trabajo. La constituyeron, o en parte la constituyeron, como mujer activa, reflexiva, analítica y también muy, muy sensible. Otra apostilla sobre las épocas tempranas de Margarita. 1914, había nacido en 1894. Se enamora de un escultor que muere poco después, pero alcanzan a tener un hijo. No se habían casado. Al poco tiempo tiene otra relación, ni siquiera muy identificada, y tiene... Pobre mujer, otro irónicamente, claro. ¿no? Pero llena de defectos. Pobre sí, mujer. Lo que dice una biógrafa era que, mujer libre por principios, eludió el matrimonio, claro, tal cual. Fue orgullosa madre soltera y estableció las relaciones sentimentales que sus deseos le dictaron. Exacto. Estamos hablando de España en la década de 1910. Claro, así que todavía hoy en muchos ámbitos puede ser esto bastante complicado. Sí. Imagínense. Y sí, estamos teniendo un retroceso, así que imagínate. Imagínense hace algo más de un siglo en la España monárquica, claro, precursora en muchas de sus ideas y de sus prácticas de lo que después fue la larga dictadura franquista. Una mujer profundamente revolucionaria. Sí, revolucionaria en su vida personal también. A veces no coincide por varias razones, muchas veces muy justificadas, pero no coincide el plano privado con el plano político o el plano intelectual con el plano de la vida doméstica. Son esas personas que después decimos, estaba adelantada a su tiempo, claro. ¿No es cierto? Sí, se ha dicho más de una vez de Margarita. En 1919, aún muy joven, encabezó una huelga de mujeres del gremio de las cigarreras, es decir, que actuaba en el plano sindical. Esa huelga, he encontrado la referencia que fue la primera en su tipo en España. No hallé la precisión sobre qué quiso decir la primera en su tipo, si fue la primera huelga de mujeres, la primera huelga de la industria del tabaco, pero lo que está claro es que fue pionera también en la organización laboral o sindical del género femenino. También en relación con las mujeres estuvo su primera obra extensa, más allá de los artículos periodísticos que, como dijimos, escribía desde su adolescencia. Se titulaba La condición social de la mujer en España, su estado actual, su posible desarrollo, y fue un incisivo estudio que causó, por supuesto, una vasta impresión, polémica, se difundió bastante. Debe haber sido bastante crítico, ¿no? Se hablaba de que era una obra valiente y reveladora, donde analizaba la opresión y desigualdad que enfrentaban las mujeres en la sociedad española de la época. Allí, dice una comentarista, denuncia al patriarcado y aboga por la emancipación femenina, defendiendo la igualdad de derechos y oportunidades. Es decir, el programa clásico del feminismo de aquella época, que todavía no se planteaba tanto algunos temas que surgen unas décadas después. Ella prosiguió en esa línea de trabajo sobre las mujeres, incluso con rasgos de ocupación sobre la domesticidad, ¿no? Tiene un libro que se llama Maternología y Puericultura. Ay, qué interesante. Claro. Pero también, o además, una obra sobre las escritoras españolas que publicó en 1930, que tiene entre sus méritos que abarca desde autoras de la Edad Media, monjas, por ejemplo, que eran las intelectuales femeninas de la época, claro, que llevaron sus ideas o su sensibilidad poética a la literatura, y terminaba con la gran escritora mujer de España, de Galicia en particular, pero de España en general, de más o menos contemporánea, que era la condesa Emilia de Pardo Bazán, la autora de Los Pasos de Ulloa, un clásico
de la literatura, no ya femenina, de la literatura española del cambio de siglo entre el XIX y el XX. Por la misma época, en 1927, se convirtió en la directora de una revista, y no era una revista femenina, era una revista literaria y artística en general, que fue para ella muy importante porque lo sintió como un reconocimiento. Ella, pese a su tan vasta formación, además hablaba un par de idiomas extranjeros, no tenía un título universitario, no tenía una inserción académica de catedrática, pero llega a dirigir una revista que, bajo su liderazgo, se convirtió, se dice, en una plataforma para promover movimientos artísticos y literarios vanguardistas. Hizo hincapié, una vez más, en la inclusión de voces femeninas y destacó también o rescató a escritores y artistas varones que habían quedado marginados, poco leídos, etc. La trayectoria de Margarita tomó un rumbo, no diríamos nuevo, pero más marcado, como no podía ser de otra manera, con el advenimiento de la Segunda República. En los primeros meses de 1931, inmediatamente antes de la Revolución Republicana, ingresó en el Partido Socialista Obrero Español, con tan buena fortuna que fue electa por la Agrupación Socialista de Badajoz, que la propuso como candidata, y resultó electa en una elección parcial complementaria de octubre de 1931. Es decir, que no estuvo en el primer debate con participación, el primer debate gravitante con participación femenina que ya hemos visto por acá sobre el voto de la mujer, sí. Aunque Margarita estaba de acuerdo con Victoria Kent en que no había que darle el voto a las mujeres, que darle el voto a las mujeres era un regalo político a la derecha española. Es decir, que esto estaba muy extendido, no era un capricho o una ocurrencia de Victoria Kent, sino que buena parte de la izquierda tenía esta idea, y muchos dijeron, se los dije, cuando votan las mujeres y la izquierda pierde en noviembre de 1933. Errada o al menos parcial visión, porque la división con que fueron las fuerzas de izquierda y la relativa unidad con que fueron las de derecha por el sistema electoral español de la época fueron el factor decisivo para esta victoria de las fuerzas más conservadoras o directamente reaccionarias. Ahora, con respecto a su estadía en el Congreso, y con esto vamos cerrando por el momento, podemos seguir la vez que viene si les parece, fue la única diputada mujer que ocupó su banca desde 1931 hasta 1936, la reeligen en 1936 y estuvo entre los miembros del ya un poco fantasmático Parlamento Cortes de la época de la guerra. Pero Margarita se va al exilio habiendo ido poco antes a la última sesión de las Cortes Republicanas, ya con la guerra perdida y ya perdida incluso la ciudad de Barcelona. Así que fue la dirigente política mujer más importante hasta la proyección, digamos, faraónica, para decirlo de alguna manera, de Pasionaria, ¿no? Pero claro. Hasta 1936 y después todavía era la mujer política española. Bien, muchas gracias, Daniel. Ahora, ¿te podemos preguntar qué estás leyendo? Sí, cómo no. Sobre todo porque estoy leyendo, para ser más precisos, terminé de leer hace un par de días un libro titulado España trastornada, la identidad y el discurso contrarrevolucionario durante la Segunda República y la Guerra Civil. Y el autor es un joven profesor, esta fue su tesis doctoral, llamado Ramiro Trullén Floría. Trullén Floría lo que hace es un seguimiento de la identidad mental, la llama él, de la forma de pensar de la derecha española, no solo en general, sino enfocada en la labor de destrucción, de ataque sistemático de todo el pensamiento republicano.
Por eso, si uno se dirige al índice, que es muy ilustrativo, va a ver que cada capítulo, o casi cada capítulo, toma una línea de demolición de la República por parte de la derecha. Hay capítulos, por supuesto, sobre el nacionalcatolicismo, que actúa denunciando una supuesta persecución despiadada hacia la Iglesia. Está el capítulo sobre los militares, que dicen que Azaña los quiere triturar y quiere terminar con las Fuerzas Armadas españolas. Acá estoy viendo uno de infinitas falanges mujeriles, exactamente, prostitutas y afeminados. El capítulo de género, la República feminizada o afeminada. Así que el recorrido del libro permite ilustrarse no solo sobre la visión del mundo de las clases dominantes españolas y las instituciones que le respondían, sino en particular sobre cómo esto era proyectado, instrumentado e incluso introyectado en vastos sectores de la población, porque esto penetró mucho en vastos sectores de las clases medias españolas, en particular en ámbitos rurales o de pequeñas ciudades, pero también en profesionales y comerciantes, pequeños industriales urbanos. Así que es un libro vital para explicarse por qué voltearon a la República y sobre todo cómo voltearon a la República. Muy recomendado. Gracias, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les vamos a hacer un anuncio sobre una actividad que se llama Guardianas de la Memoria, las fosas comunes de Paterna. La fotoperiodista española Eva Mañez ha realizado desde 2016 un impresionante trabajo de investigación en los procesos de exhumación de las fosas de Paterna en la Comunidad Valenciana, entrevistando y fotografiando a mujeres descendientes de fusilados por la dictadura franquista en dicha localidad, reuniendo 60 retratos y testimonios de inapreciable valor para la conformación de la memoria histórica. Esto es un material que constituye la memoria viva de varias generaciones de mujeres, las guardianas de la memoria, ofreciendo una mirada de género de la memoria democrática. Son hijas, nietas y bisnietas de fusilados y desaparecidos de diferentes lugares de la Comunidad Valenciana y España, que encontraron en Paterna una bala y la fosa común. Historias de silencios y búsquedas que ahora reclaman verdad, justicia y reparación. En nuestro país, bajo los principios de la justicia universal, tramita la única causa en el mundo contra los crímenes de franquismo. Bueno, y entonces, dicho esto, les digo que el próximo martes, 19 de diciembre, en la sede de Cipreva, Solís, 1158, acá en Capital, en el primer piso, a las 6 de la tarde, tendremos la oportunidad de escuchar a Eva Mañez y apreciar sus retratos y vivencias. Recordamos, charla y muestra fotográfica a cargo de la fotoperiodista Eva Mañez, este martes 19 de diciembre, 6 de la tarde, Solís 1158, en el Cipreva. Gracias. No se lo pierdan. Sí, recomendado. Bueno, ahora vamos a escuchar dos poemas inéditos que nos envió la escritora y poeta Susana Maceira. Es importante anunciar también que próximamente va a publicar un libro donde aparecen todos estos poemas que nosotros hemos venido compartiendo a lo largo del año, ¿no? Sí, mitad del año. Sí. Bueno, la escuchamos. El enigma de Palermo. ¿Qué tiene Palermo que no corre prisa? ¿Qué tienen tus calles que se inmovilizan? Tus árboles nos dan brisa y permiten cobijar las aves de la otra orilla. Palermo, Palermo de Borges, de musas sonrientes que llenan de luz el dulce poniente. Palermo. Una tarde de otoño aquí en Palermo, quisiera recordar y lo recuerdo, el sol ilumina las aceras y a las palomas los árboles cobijan. Palermo, mi barrio tan querido, apareces con carriego caminando bajo el cielo permanente de sosiego y los cantos armoniosos de las aves. Aquí quedarán por siempre los recuerdos de una vida de placeres y belleza,
sostenida en las flores que agradecen la poesía de sus gentes. Hermosos poemas siempre que nos envía nuestra compañera Susana Maceira. Y nos estamos despidiendo, ¿no es cierto, compañeros? Exactamente. Bien. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, Daniel Campione, columnistas, Adriana Fernández, Daniel Campione, columnistas y corresponsales. Al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción, Nadia Mallorquín, en la operación técnica, el Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Todos los sábados de 6 a 7 por Caput. Por ahora de este día. Sí. 6 a 7 de la tarde, que 6 a nadie 7 se de la confunda tarde, y sí, sí. encienda la radio. Por favor. Bueno, y nos vamos a ir escuchando un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nuestro amo juega al esclavo. Muy buen fin de semana. Salud y República. No me salí. Sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo